Bueno, buenas noches, buenas tardes todavía. Mucho gusto. Mi nombre es Tomás Mejía, estoy a cargo como de moderar un poquito esto, pero creo que afortunadamente el trabajo no va a tener que ser muy arduo porque pues, tenemos a dos grandes expositores y precisamente hace como 40 minutos o algo así que Martín llegó, me preguntó qué era esto, o sea, como que qué íbamos a hablar y creo que hay una forma muy chévere de decir de qué vamos a hablar y es haciendo que el presidente Barco realmente nos cuente qué es lo que vamos a hablar, y es que en el discurso de la entrega del predio Putumayo, al final del discurso, el presidente Barco dice lo siguiente, dice, espero que este gobierno espera que cuando se conmemore este acontecimiento ya haya sido entregado a la totalidad de comunidades indígenas del país un territorio donde vivir libremente, conforme a sus tradiciones y costumbres, con medidas positivas de defensa y protección de los recursos naturales de los territorios indígenas y con el pleno reconocimiento de sus formas de organización social y sus valores culturales. Yo creo que eso es lo que vamos a intentar responder acá, pero pues para yo no seguir hablando mucho más, estamos con Diego y con Martín, y con Daniel, perdón, y con Martín, y la pregunta con la que quiero empezar es, ¿quiénes son, de dónde vienen y por qué el interés en estos temas? Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la PACA, sobre todo por haberme llamado varias veces y haber insistido que venga, que yo iba a venir de todas maneras, pero maravilloso. ¿Quién soy? Yo nací en esta universidad, soy el fundador más joven que tuve esta universidad, viví en la universidad desde los 5 años hasta los 18, mi papá vino con Mario Lacerna a comenzar la universidad aquí. Entonces me crié en los árboles aquí. Esto era el Buen Pastor, antes era una cárcel, se movían las presas para un lado y la universidad comenzó al otro lado. En fin, me crié aquí y a mí me dio por entrar a la selva, primero un poquito como una aventura, tal vez, como una cuestión. Y me fui para Mitú y salí por Leticia Remo solo 6 meses por conocer el Amazonas. Y estando allá, pues vi que lo explotaban los indígenas, toda la cauchería, y los misioneros los secuestraban. Y cuando digo secuestrar es que llegaban a una maloca, armados, el cura con el policía, cogían al niño, los amarraban, se daban una canoa y se los llevaban al internado. No era así, o los amarraban si no querían ir, claro. En fin, y yo dije, vuelvo por 2 años, y 2 años se volvieron 50. Entonces, yo soy alguien que ha vivido todos estos años en Amazonas, acompañando a los indígenas en el desarrollo de sus derechos. Y a la mitad del camino, ya en el 80, en los 86 al 90, tuve la suerte de toparme con Virgilio Barco, y a quien yo no conocía, y nos entendimos. Me invitó un día a hablar con él, y me dijo Martín, el ministro de Agricultura, dijo que usted ha vivido en los indígenas, que a mí se toma un whisky y me echa cuento. Y desde ese día, toda la semana, nos reuníamos a echar cuentos, y los cuentos, él decía, y acá pongamos la práctica, y sacamos todos estos resguardos, y así dijimos, logramos a nivel mundial el territorio más amplio de protección de los indígenas, y sentamos el ejemplo para toda la Amazonía de entre unos parques sacaron, y todo ese territorio indígena, realmente en aquel entonces algo muy nuevo, y hoy en día una pauta fundamental ante el cambio climático. Entonces, ese soy yo. Bueno, Daniel, ¿y usted quién es? Aló. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas las personas que están acá. Gracias, Tomás. Gracias, Paca, por invitarme a esto, a la Escuela de Gobierno, por organizar esta exposición en la que todos hemos aprendido mucho. Yo debo decir que yo estoy hoy en una calidad muy distinta de nuestro invitado, Martín. Paca me dijo que había invitado a Martín a dar una charla acá, pero que él prefería tener una conversación, entonces lo que quería era tener un interlocutor, pero aquí el experto que tenemos hoy es él, y si bien al principio tal vez yo hable un poquito, yo quiero que ustedes escuchen todo lo que él tiene para contarles, pero pues yo no me crié en esta universidad, pero estudié aquí biología, y estoy cumpliendo la mayoría de edad este año de ser profesor de esta universidad en el Departamento de Ciencias Biológicas, y por mucho tiempo me he interesado por el tema de la diversidad biológica de Colombia. Me ha interesado entender por qué Colombia es un país megadiverso desde una perspectiva muy científica, y
crecientemente, tal vez eso pasa con los años, más que las preguntas fundamentales sobre por qué hay tantas especies en el país, me interesa mucho el tema de qué hacemos para que esa biodiversidad persista hacia el futuro. Y en esa conversación, pues es esencial pensar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de todo el tema de los resguardos indígenas que nos va a ocupar hoy. Y pues de verdad es un enorme honor tener a Martín acá como un arquitecto de lo que fue la política de conservación y pues de todas las decisiones sobre los resguardos indígenas que tomó el gobierno Barco. Y ese es entonces un poco mi papel acá. Lo otro es que hace ya casi, bueno, 3 años largos, estoy con el chicharrón de ser el decano de la Facultad de Ciencias, y hay una de las cosas que como que he empezado a cuestionarme más o a pensar más es cuál es el papel de la ciencia más ampliamente en la sociedad, cómo es que desde lo que nosotros hacemos podemos interactuar más efectivamente con otras disciplinas, como pueden ser las ciencias sociales, pero cómo lo que nosotros hacemos tiene impacto en la sociedad más allá. Entonces, este tipo de conversaciones me interesan mucho. A raíz pues, de este evento y de esta exposición he aprendido mucho sobre la obra de Barco y estoy aquí para hacerle preguntas a Martín. Yo quisiera empezar, digamos, antes de la presidencia de Barco como oficializada, pues había una figura de resguardos indígenas, había algo en una concepción constitucional del resguardo indígena y precisamente es la herramienta que se usa después para hacer la entrega del predio Putumayo. Pero, ¿cuál es esa concepción que había previa al gobierno de Barco sobre qué era un resguardo y cómo hay un trabajo conjunto para cambiar eso y terminar en 6 millones de hectáreas entregadas pues, por el predio Putumayo? Bueno, el concepto de resguardo viene de los españoles. Y en verdad era resguardar a los indígenas para que trabajaran y mantuvieran a los españoles, los conquistadores. Era una cuestión de reducción. Y ellos tenían su territorio, mantenían el gobierno indígena, porque el indígena hablaba el idioma del capitán, el cabildo, le pusieron el nombre de cabildo. La autoridad indígena, pues él mantenía a su gente, las ponía a trabajar. Y los españoles se entendían con el dirigente indígena. Cuando vino, entonces tenían su territorio, ¿no? Tenían su territorio y ahí venía, y ahí los españoles también, cada uno tenía un lugar, unos indígenas y un resguardo que controlaba o varios para poder mantenerse. Cuando vino la independencia, una visión liberal, todos tenemos los mismos derechos, vamos a privatizar, y vamos a privatizar, fue que privatizaron los territorios indígenas y se acabaron, porque evidentemente al indígena lo estafaba muy fácilmente, o se endeudaba tontamente, o no podía pagar, o lo que usted quiera. Pero se salvaron muchos resguardos, y se salvaron, bueno, se perdieron los de aquí de Cundinamarca, etcétera, la mayoría, pero se mantuvieron en el Cauca, se mantuvieron en Nariño, y los del Cauca comenzaron a reclamar. Ahí hubo Quintín Lame, que de muchas maneras trató al comienzo del siglo pasado a reclamar esto, se metió en todos los partidos, hizo una gran lucha, un gran dirigente. Fue muy complicado, se defendieron mucho los del Cauca, los indígenas, defendieron sus territorios, etc. Lograban inclusive llegar el momento en demostrar que tenían papeles de propiedad sobre colectiva de la tierra, y el gobierno firmó un acuerdo en el 57, si no me equivoco, que fue el convenio de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo sobre Derechos Indígenas, porque después de la guerra entra toda la cuestión de derechos humanos y derechos indígenas. Y ahí se reconocían los derechos indígenas de una manera, se me fue la palabra ahorita, de estarlos incluyendo, es decir, de una manera transitoria. Tenían derechos sobre la tierra, tenían derechos a su cultura, mientras se integraban a la sociedad nacional y se volvían todos como el resto de la sociedad nacional. Eso fue muy cuestionado por los indígenas, evidentemente, y fue solo en los años, ya más tarde, en los años 70, 80, que comienza el discurso del derecho de ser uno mismo y ser diferente, y ser reconocido como tal. Y comienza con los pueblos indígenas. Entonces hay una serie de reuniones internacionales sobre eso, y la misma OIT se actualiza y
pone eso, que los indígenas tienen derecho a un territorio permanente, a una cultura permanente, a seguir siendo diferentes y a no ser integrados, porque la primera, al comienzo era una visión integracionista. Que es normal en este colonialismo, en este mundo que vivimos, es normal, es decir, todo esto fluía con la historia, con la época todavía del colonialismo, que no ha terminado del todo, y entonces se logró ese cambio. Y a medida que se logró ese cambio, gracias a Guillermo Restrepo, que se crea el INCORA, en la reforma agraria comienza a reconocer los resguardos como una forma de propiedad colectiva de los territorios. Sobre todo comienza en el Cauca y la lucha del Cauca. Y también de Pasto, pero sobre todo de Nariño, pero sobre todo de Cauca. Y ya llega el momento cuando llega Marco, eso existe en la ley, no hemos llegado a la Constitución, que es 2 años más tarde. Ya con Marco ya existe que podemos utilizar este modelo y aplicarlo al Amazonas, donde nunca había habido ningún tipo de resguardo antes. Pero ya se vuelve un modelo de propiedad colectiva de la tierra de los pueblos indígenas, inalienable, imprescriptible. Y entonces ya se comienza a aplicar allá en la Amazonía, y con el presidente Barco, pues obviamente se reconocen los resguardos más grandes del país, etcétera, pero de lejos los más grandes, porque los anteriores, aquí tenemos una gran ventaja en el Amazonas. De cierta manera, era el patio de atrás. O sea, podíamos reconocer resguardos indígenas, allá no había ningún político decía nada, no había votos, no había plata, no había, entonces, entreguen eso a esos berracos indios sin pensar. Entonces, no nos pusieron tantos problemas, no hubiéramos podido hacer eso en el Tolima, ni en el Cauca, ni en ningún otro lugar, porque obviamente estaba ocupado por terratenientes, por muchos intereses, etcétera, no se podía. Pero en el Amazonas sí era un territorio que se podía hacer un trabajo grande y se hizo. Entonces, no sé si lo contesto su pregunta, pero por ahí va la cuestión. Sí, pero la pregunta me hace ir a otro lado y irnos un poquito más atrás del Martín secretario de Barco, sino al Martín que tiene que sentarse en la OIT a definir qué es ser indígena, para que a estos indígenas les puedan reconocer que tienen tierra, que tienen territorio, que pueden tener sus costumbres. Uno cómo llega a definir qué es ser indígena. O sea, cómo construye un marco a partir de la ignorancia de no ser parte del grupo, cómo construye un marco conceptual para poder definir a una persona o definir a un grupo de personas, y cómo afecta haber trabajado desde el 72 con los indígenas, cómo afectan esos 6 meses en el río, cómo afectan estas experiencias pues, con los misioneros, de este empaparse, digamos, de la cultura indígena. Bueno, yo nunca he tenido marcos conceptuales. Entonces, no, yo por ahí no funciono. Yo tengo una frase que la vida me piensa. La vida me va llevando y voy fluyendo con la vida. Comienza, si quieres entender esto, soy mitad irlandés, y por ser mitad irlandés, mis abuelos y todo pelearon contra el colonialismo inglés. Mi abuelo pasó mucho tiempo en la cárcel 2 veces, salió haciendo huelga de hambre por estar con Sinn Féin y estar en las protestas. Entonces yo me crié en un mundo donde la gente tenía derecho a su tierra, a su cultura y anticolonialista. Entonces yo ya llevaba eso por dentro inconscientemente, yo no estaba pensando en eso. Pero cuando atravieso el Amazonas y encuentro que hay los misioneros, que yo me crié como católico, maltratando a los indígenas, y veo a esos comerciantes explotando a los indígenas como esclavos, pues yo reacciono y digo, eso no puede ser. Esto hay que cambiarlo, esto hay que hacer algo aquí. Y tengo un sentido, tal vez, porque por cualquier motivo, que digo, no voy a traer soluciones, sino voy a escuchar estos para dónde quieren ir. Entonces, toda mi vida ha sido escuchar. Un principio fundamental es no llevar respuestas, sino que ellas la construyen, uno escucha, uno aporta, pero va construyendo. Entonces, el marco conceptual, si se quiere llamar, pero yo no lo llamo así, es un pensamiento que surge del diálogo con los indígenas. Entonces, usted cuando comienza a ver, y de esto podemos hablar un poquito más en detalle adelante, pero cuando yo les digo a ellos, a los indígenas, les digo, bueno, lo primero que hay que hacer es conseguir un papel diciendo que esta tierra es de ustedes. Y me mira y dice, pero Martín, esta tierra no es de nosotros. Esta tierra es de los espíritus. Esta tierra es de los animales. Esta tierra es de los pájaros. ¿Cómo usted va a decir que
que la tierra es de nosotros. Dije, no, pero es que los blancos sí dicen, es que los blancos creen que ellos hicieron la tierra. Pues no exactamente, pero casi. Entonces, bueno, Martín, vamos a hacer meditación, vamos a hacer un ritual y vamos a consultar con los espíritus a ver qué opinan. Entonces consultan con los espíritus y terminan el otro día y vienen y dicen, ¿qué dijeron los espíritus? Que la tierra es de ellos. Bueno, la tierra es de ellos. Pero que como Martín dice que los blancos dan un papel y reconocieron, que vaya Martín a buscar el papelito. Y así arranqué yo como mensajero de los indígenas y yo desde el comienzo, quizá porque pienso en grande o no sé, o porque soy ingenuo tal vez, dije no, yo voy por 20 millones de hectáreas y me voy por todo. Si voy a la vuelta, la voy por toda. No voy a sacar un pedacito aquí para el Minití, vamos por toda. Me tomó 20 años hasta encontrarme con barco, más o menos. Pero yo estoy hablando desde el 72 y como soy testarudo, me mantuve, viví todos los años 70 con los indígenas, aprendí mucho de ellos. Aprendí mucho, pero de lo poquito que sé, porque me ha asomado a la puerta de su cultura, eso es enorme. Pero cuando digo que la vida me piensa, más importante que la reflexión y el análisis es el compromiso, es la emoción, es entregar, no es entregarse, es que lo arrastra uno. Es la convicción de que hay que sacar esto adelante, es volverse uno un poquito con eso. Es eso mucho más importante y bueno, uno piensa un poquito, pero la verdad es que uno se compromete. Yo creo que esa es la fuerza que me motivó y que fui avanzando en todos los 70 con los indígenas y ya en los 80 entré al gobierno. Pues, después puedo comentar qué más hizo el gobierno antes de Barco. Y acá voy a intentar tirar, digamos, un poquito el balón a la mitad de la cancha y estamos hablando del patio de atrás, pues de la concepción del patio de atrás de la Amazonía, de ese chorrero de árboles por allá que no entendemos muy bien, de ese chorrero de árboles que los biólogos estudian en la universidad, de ese chorrero de árboles que no nos pertenecen, pero que en últimas tenemos que aprender a conservar. Y se crean estos resguardos, se logra proteger estas 20 millones de hectáreas que decía Martín. Yo quiero primero como tirar el balón de qué significa proteger eso, o sea, qué significa en términos hoy de nuestro conocimiento biológico hoy en día y de nuestro conocimiento étnico hoy en día, que hayamos protegido esas hectáreas en el gobierno de Barco, que en el 88 hayamos entregado esas hectáreas en el predio Putumayo y hayamos decidido que ese territorio no se toca. Entonces me gustaría, Daniel, que arranque usted explicándonos eso biológicamente. O sea, hoy en día, ¿qué ventaja comparativa nos simila haber protegido eso? No, bueno, primero tal vez echando un pasito para atrás, pensemos cómo era el país en la década de los 80 cuando se toma esa decisión, ¿no? Colombia era un país chiquito, por ahí en el documental que hicieron decía que era parroquial, chiquito en términos económicos, de infraestructura, pero piensen, por ejemplo, la Constitución del 91 que declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural no existía. Finales de los 80, todavía no se ha firmado el acuerdo de paz con el M-19, grupos insurgentes amenazan las instituciones democráticas, el narcotráfico está adquiriendo poder político y corruptor tremendo, se está gestando el exterminio de un partido político como la Unión Patriótica, todos estamos atemorizados por las bombas y demás, se amenaza la sociedad y a mí lo que me impresiona es que en ese clima este tipo, Virgilio Barco, estuviera pensando en la conservación de la Amazonía. Porque además, para contestar ahora sí, quisiera también compartir cómo era esa disciplina que se conoce como biología de la conservación en ese entonces. Una rama de las ciencias biológicas que era naciente en ese momento. Hay un artículo famoso de un biólogo que se llama Michael Zule, que en 1985, o sea, poquitico antes de esto, define la biología de la conservación. Y él habla que esto es una disciplina de crisis, donde tenemos que tomar decisiones con información incompleta, que es con una mezcla de ciencia y arte, que
que se preocupaba del tema de las especies amenazadas, de las poblaciones vulnerables, de ese tipo de cosas, de cómo los humanos estamos perturbando el ambiente. Y esta mañana volví a mirar ese artículo de Zule de 1985 y él hace un punto ahí y dice, pues evidentemente la conservación de la naturaleza tiene que ser algo que abordamos desde muchas disciplinas. Y de hecho tiene una imagen en que muestra el papel central, por ejemplo, de las ciencias sociales y de la sociedad más ampliamente. Entonces esto no es algo que sea de los biólogos, pero ahí quisiera notar que esa es, digamos, la fundación de la biología de la conservación. Y yo estudié aquí en los Andes en los 90 y luego me fui a hacer mi posgrado a principios del 2000 en una universidad que tenía un programa de biología de la conservación tropical súper prestigioso. Y en mi curso de biología de la conservación de ahí, nadie me habló de gente. De lo que hablaban era de cómo se hace un análisis de viabilidad poblacional, de cómo se hace un ejercicio de planeación sistemática de la conservación donde usted optimiza dónde pone las reservas. Eran unos debates académicos sobre, por ejemplo, si es mejor, usando la teoría de biogeografía de islas que se había propuesto unos años antes, si es mejor tener una sola reserva muy grande o varias reservas chiquitas. Pero era una discusión académica y nunca, a nosotros nadie nos enseñó que usted tenía que considerar otras esferas de la sociedad y mucho menos que había, no sé, otras formas de ver el mundo, como el pensamiento indígena, que podrían darnos luces sobre cómo conservar y que no solamente eso debería dar luces, sino que también podría ser un objeto de conservación, de la conservación no solo de la diversidad biológica, sino de la diversidad cultural. Y en ese sentido, a mí me impresiona que estos Martín y Barco hayan salido con eso, ¿sí? La otra cosa que es interesante mirar es un poco la historia de las áreas protegidas en Colombia. Esto ha sido objeto pues, de mucha investigación. Hay una profesora aquí en el Departamento de Historia y Geografía que se llama Claudia Leal, que ha hecho mucha investigación sobre la historia de por qué se establecieron áreas protegidas en Colombia. Y una de las cosas que Claudia claramente señala es la primera área protegida en Colombia fue en la región de la Macarena, y el propósito de esa área protegida era hacer investigación. O sea, fue propuesto por los científicos de la vida porque necesitaban un sitio para hacer investigación sobre enfermedades tropicales. Entonces declaremos una reserva. El primer parque nacional natural nombrado, designado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue el Parque de la Cueva. ¿Por cuál se estableció ese parque? Es porque era bonito. O sea, era un criterio como que estético. Y el Parque Tayrona, pues protege ecosistemas muy importantes como bosques secos tropicales, ecosistemas costeros, pero la razón que motivó la formación del Parque Tayrona fue un criterio de estético. Queremos proteger naturaleza que es linda, ¿sí? Y luego hubo un cambio y uno ve, fíjense por qué hay, por ejemplo, muchos parques nacionales en las cordilleras andinas. En particular, muchos de los primeros parques están en los Andes y no en la Amazonía, porque ahí hubo una visión un poquito más utilitarista y es los parques en las montañas son importantes porque ahí están los páramos que son centrales para proteger el agua. Entonces mucho se orientó a eso, ¿sí? Y es solo en realidad en los 70 cuando pues viene la creación de lo que eventualmente desembocaría en la creación del INDERENA, que la gente empieza a pensar en criterios como diversidad de especies, endemismo, ecosistemas amenazados, representatividad, y ahí entra el papel de personajes como Julio Carrizosa y especialmente el mono Jorge Hernández Camacho, que empiezan a pensar, oiga, ¿qué es lo que es especial de Colombia y qué debería ser un sistema de áreas protegidas? ¿Dónde qué queremos proteger? Queremos proteger nuestras especies, nuestros ecosistemas, y hoy hablaríamos de los beneficios que esa naturaleza le da a la sociedad. Pero en los 80 eso no era lo que la gente estaba pensando. Entonces, ahorita cuando pasemos al espacio en donde yo le pregunto a Martín, a mí me gustaría un poquito indagar sobre eso, como que estaba en la cabeza de ellos en ese momento. ¿De una? Bueno, una cosa que quería compartir, nosotros estamos dictando aquí en la universidad un curso hace ya un par de años, que lo concibimos entre la Facultad de Ciencias, el Departamento de Ciencias Biológicas, la Facultad de Arquitectura y Diseño y la Facultad de Administración. Y es un curso
sobre parques nacionales, áreas protegidas en Colombia, y lo que hacen los estudiantes es identificar conflictos en torno a la gestión de las áreas protegidas, y hacen proyectos como interdisciplinares donde los biólogos se hablan con los diseñadores, con los administradores, de ver cómo abordamos, digamos, un problema. Y una de las cosas que es recurrente en ese curso es que buena parte de la historia de las áreas protegidas en Colombia es una historia de conflictos por la tierra, ¿no? Entonces uno piensa, nada más aquí el parque de Chingaza, en el momento en que se declara el parque y el Estado decide hacer presencia en esa zona a través del Inderena, pues hemos conocido en ese curso la historia de las familias de ahí que literalmente fueron desplazadas por el Estado porque lo que era su casa, un día se amanecieron y resulta que eso es un área protegida, y había la visión, esto es en los 70, que de hecho todavía persiste en algunos sitios, de que la conservación se hace sin gente, ¿no? Entonces las áreas protegidas, sáqueme la gente de ahí, eso no es para vivir, eso no es para tener proyectos productivos, eso es para conservar. Y dado eso, yo quisiera, me voy a demorar un ratico y luego voy a dejar que Martín hable más, pero es que quiero leer un par de partes del discurso de Barco que a mí me parecen impresionantes. Pensemos, estamos en 1988. Entonces dice Barco, cuando entregó el predio Putumayo, que eran entonces 6 millones de hectáreas, que para poner eso en perspectiva, eso es más o menos el tamaño de Costa Rica, y se lo entrega a los indígenas como un territorio de propiedad colectiva. Y dice Barco ese día, en La Chorrera, dice, ha querido el gobierno que su política en relación con los indígenas se oriente a la preservación de las zonas tradicionalmente habitadas por las comunidades, a la provisión de servicios sociales básicos, a la protección de sus derechos fundamentales y en especial de su integridad social y cultural, y a brindar a estas poblaciones los medios y mecanismos de participación que les permitan decidir sobre las políticas, programas y acciones del Estado que las afecta. Entonces es una política como de justicia social, diría uno. Pero a renglón seguido, dice Barco, esta política está estrechamente ligada a la política ambiental, que tiene como propósito el ordenamiento, la protección, la recuperación y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, en especial de los ecosistemas frágiles del medio selvático. Ese parece un discurso de 2021, 2023, yo no sé, y es 1988. Considera el gobierno como un compromiso con los colombianos del presente, indígenas y no indígenas, y con las futuras generaciones, proteger los recursos naturales del bosque tropical, que por sus características ha requerido siempre sistemas particulares de manejo de su fragilidad y baja fertilidad. Nada mejor para la consecución de ese objetivo que confiar su cuidado a los indígenas experimentados que han sido sus pobladores por milenios. Y bueno, ya ustedes se anticiparon un poquito a la historia, pero quiero, la última cita que voy a hacer acá y le hago la pregunta concreta a Martín, es, no sé si todos han visto el documental del Sendero de la Anaconda. Ahí Wade Davis dice lo siguiente, dice, sucedió esta cosa maravillosa. El presidente Virgilio Barco le dijo a Martín, como un joven antropólogo, Martín, haga algo por los indígenas. Martín hizo más que algo. Aseguró derechos legales sobre la tierra para 57 etnias sobre un área de tierra en el noroeste de la Amazonía que colectivamente tiene el tamaño del Reino Unido, asegurando para las personas indígenas no solo sus derechos sobre la tierra a perpetuidad, sino algo más importante, un sitio en la mesa de la sabiduría humana, desde donde sus voces podrían ganar legitimidad, dejando de ser considerados elementos vestigiales en el patrimonio de Colombia y pasando a ser jugadores activos, contribuyendo a un diálogo nacional en el que el futuro del país y, de hecho, el futuro del mundo se basaría. Entonces, con ese preámbulo, Martín, la pregunta es, ¿usted cómo hizo para convencer a Barco de la importancia de otorgar ese territorio a los indígenas? Y una pregunta, digamos, yo entiendo por lo que usted dijo ahorita que mucho de esto viene de su trabajo en la Amazonía después de la época de las caucherías y todas las injusticias que hubo ahí, muy como un tema de resarcir los daños que se habían hecho, un tema de justicia social, pero ¿dónde aparece el barco ambientalista? ¿Eso se lo propuso Martín von Hildebrand o de dónde lo sacó Barco? ¿Cómo fue ese proceso? Evidentemente, Barco lo tenía por dentro. Yo lo desperté quizás. Yo creo que todos los humanos lo tenemos por dentro. Y todos sabemos que somos
naturaleza. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Si ustedes tienen la evolución galáctica, luego la biológica y luego la cultural, es que somos marcianos, y fuéramos marcianos, seríamos naturaleza, somos parte de la evolución. Todos tenemos por dentro ese profundo sentimiento de ser parte de la naturaleza, que somos naturaleza. Y eso se despierta. Hoy en día se ha despertado más. Yo creo que cuando yo llegué a los indígenas viajando por este viaje largo, pues largo digo, fueron 6 meses a remo, y cuando llegué a una tribu que me interesaba hablar con ellos y estuve un tiempo con ellos, me hicieron la pregunta de siempre, cuando uno llega a los indígenas le preguntan, ¿usted a qué vino y cuándo se va? Son las 2 preguntas que le hacen a uno de entrada. Y tiene razón, porque hay gente que se queda 6 meses, entonces es válida la pregunta. Y a mí lo único que se me ocurrió decir, yo vine a escuchar cuentos. Y comenzamos una relación de cuentos. Entonces, yo caí en cuenta, tuve una experiencia bonita con ellos, cuando me dicen un día, me dicen, Martín, y cuénteme cómo es, primero me dice Martín, ¿usted de qué tribu viene? Yo dije, bueno, tengo papá alemán, mamá irlandesa, celta. Me pareció que los celtas cuadraban más o menos bien. Soy celta. Entonces, ¿y cómo es la tierra por allá donde viven sus papás? ¿Y de dónde vienen sus ancestros, sus abuelos? Dije, no, pues hay una época en que hace mucho frío. Se caen todas las hojas, la tierra se pone dura, los animales se esconden. Eso dura varios meses. Y después vuelve y calienta, y eso vuelve y salen las flores, y salen los animales, y ya, y uno cultiva y tal, y pues vuelve el frío otra vez. Entonces, les cuento así. ¿Y eso por qué, Martín? Entonces yo cogí un palo, dibujé la tierra, el sol y la tierra inclinada, y cha, 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 y me miraban así, calladitos. Al final, eso, Martín, es lo que ustedes blancos llaman una explicación, ¿no? ¿No tendrá un cuentico? Entonces yo conté el cuento del rapto de Perséfone, que llega pues el rey de Hades y se lo lleva allá, y tienen que negociarla para que pueda salir a la tierra otra vez durante un periodo, la mayor parte del año. Ahora sí, Martín. Yo me metí a la hamaca y dije, carajo, sí. Sí, es que los cuentos, la poesía, eso dice tanto más que una explicación. Y así hice toda mi antropología. Yo no me volví una relación de informante y que me cuente todo dentro de un modelo cualquiera que sea estructuralista, lo que tú quieras, no. Yo metí, como estábamos, cuentos de cosmovisiones, cuentos de origen, cuentos de las plantas, y a punto de contar cuentos uno iba aprendiendo. Y uno aprendiendo todo, y yo intercambiaba con eso, una relación de intercambio y de reciprocidad y de ser parte del cuento. Esta noche Martín cuenta cuento. Bueno, cuente un cuento de antiguo y usted, bueno, yo me lanzaba de contar, pues yo me conocía la mitología griega y me decía un poco de cosas, entonces soltaba un cuento cualquiera de la guerra de Troya o de una odisea, bueno, lo que fuera, si quería que fuera largo o corto, según, porque ellos le cuentan unos cuentos larguísimos a uno, y uno está en un banquito así, le duele la espalda, y son las 3 de la mañana y uno aguante, pero bueno, a eso vino, entonces aguante. Entonces, a punta de contar cuentos, se va formando un mundo. Y con Barco fueron cuentos. Me senté con Barco y él mismo decía, Martín, es que invitarlo a usted a almorzar es un recreo. Con tanta violencia, tanto problema, yo descanso con usted. Cuénteme otro cuento. Y yo le contaba cuentos. Y después de contarle muchos cuentos, y claro, yo metía los derechos indígenas y vería sus territorios y hablaba de ellos, que después yo tengo unos comentarios sobre lo que usted está diciendo, de los parques. En un día dice, bueno, y Martín, vamos a cumplir. ¿Qué hay que hacer? Entonces le hablé al previo Putumayo, que está en la Caja Agraria. Y entonces le eché el cuento y hablé con el ministro de Agricultura, no, de Agricultura, que manejaba el INCORA, pues cómo podíamos resolver el problema. Le expliqué a Barco, y Barco entonces me mandó a hablar con el INCORA, Chaux,
una conversación compleja, porque Chaux no quería que le quitaran 6 millones de hectáreas, comprensible. Y entonces fui, le dije a Barco, le dije, mire, no está muy de acuerdo. El meta coge Chaux, es un envidioso, yo lo manejo. Entonces, él iba y habló con Chaux y bueno, punto, no había nada que discutir, el presidente decía. Y bueno, y así fuimos lo que íbamos hablando, pues no, el cuento es largo, pero el hecho es que entregamos los 6 millones de hectáreas, que fueron los primeros, y después entregamos 6 millones en Guainía, 6 millones y medio, y aquí también se entregó el predio Putumayo con el Apaporis. Pero volviendo a hacer pregunta, eso es lo que digo, yo creo que uno en el fondo tiene un arraigo a la tierra, uno en el fondo tiene un arraigo con el entorno, uno en el fondo sabe, y si eso tiene la oportunidad de despertarlo, él se despertó ahí. Él vio con los cuentos y con todo lo que contaba, digo, carajo, aquí hay gente, aquí hay algo importante, aquí no son una manada de primitivos. Y ahí voy a dar un brinco sobre sus comentarios. Un brinco quiero decir, voy a pasar allá. Cuando hablamos de conservación, es interesante. Porque dentro de esta conversación, a mí me parece que un tema que seguramente todos ustedes ya manejan, lo tienen súper claro, pero la visión que tenemos del mundo. Usted lo dijo, hay otras visiones del mundo, hay otra forma de ser un ser humano, hay otra forma de relacionarse con el entorno. Los indígenas dicen, nosotros somos naturaleza. La naturaleza es una gran comunidad y nosotros convivimos con ella. Nosotros tenemos que, para que nosotros vivir, toda la naturaleza tiene que tener, llamémoslo así, energía vital, tiene que tener lo necesario para poder vivir, y todo es interdependiente, todo. Si van a tumbar un pedazo de monte para sembrar, el chamán tiene que meditar y tiene que pedirle permiso hasta el último insecto en un árbol, porque si usted no tiene en cuenta una parte de la naturaleza, por ahí se la pueden cobrar. Hay que pedirle permiso a todo. Hay que avisarle por qué lo está tomando. Hay que avisar cuándo lo va a devolver. Usted tiene que respetar profundamente todo el entorno, porque nosotros somos parte del entorno, pero todo el entorno está asociado. Entonces, y hago este contraste que es importante, diría yo, porque nosotros occidentales no tenemos esa visión. Estamos separados de la naturaleza. La naturaleza es una colección de objetos. Para los indígenas es una colección, es una comunión de sujetos. Más que una comunidad, es una comunión, está interrelacionado, se complementa. Y nosotros lo vemos como una colección de objetos para nuestro bienestar. Nuestro bienestar está en el centro. Para ellos la vida está en el centro y la naturaleza está en el centro. Entonces nosotros explotamos el entorno para satisfacer nuestras necesidades. Y entonces vienen los señores como este señor aquí que dice hay que conservar. Entonces hacemos un círculo aquí y decimos, conservamos el parque, pero el resto lo podemos tumbar. Sin caer en cuenta que es todo lo que es importante. La vida es importante. Eso los indígenas lo tienen claro. Y no lo tienen claro de hoy. Hoy en día hay los Danieles del mundo que están conscientes y los se paran y lo dicen. Pero lo dicen hoy. No en el 88, no en el 50. Y lo dicen hasta cierto punto, y él lo decía, desde una perspectiva intelectual o analítica. Los indígenas llevan haciéndolo 2.000 años, 3.000 años. Está en su dieta, está en su cotidianidad, está en su forma de intercambios, en su relación social, está en todo, está imbuido en ellos. Y hablaba y resaltaba ahorita, Daniel, la importancia de Colombia de la biodiversidad, pero casi nadie habla de la diversidad cultural. Casi nadie habla de que hay otra forma de ser y de pensar, que hay otra forma de entender el mundo. Y si nosotros, los occidentales, queremos volver a la naturaleza, los indígenas nos pueden inspirar. No son gente del pasado, son gente del presente y del futuro, porque tienen un pensamiento que nos puede mostrar el camino. Claro que hay indígenas que, bueno, ya se han occidentalizado. Estoy hablando de los tradicionales, estoy hablando de los que se mantienen en su cultura. Nos pueden mostrar el camino. Inspirarnos, no nos vamos a ver indígenas, nos pueden inspirar, pero nos pueden contar sobre las relaciones sociales, las relaciones del medio ambiente, la forma de mantener el equilibrio con el medio ambiente. Por darles un pequeño ejemplo, para ellos no hay bien y mal que nosotros tenemos, quizá en gran parte por los judíos, los cristianos y esto y lo otro, esa tradición que tenemos, los griegos. No, para ellos hay orden y desorden. Hay un orden natural. Si el orden natural está, todo fluye, hay bienestar. Si usted desordena, hay choque, comienza a ver. Les doy un ejemplo bobo.
Una matera, aquí hay una matera con tierra y una matica, perfecto. Boto la tierra al suelo, es mugre, está fuera del lugar. ¿Qué hace un chamán cuando medita? Acomoda. El trabajo fundamental del chamán es restablecer el equilibrio. Y como somos humanos, desequilibramos todo el tiempo. Matamos muchos animales, hacemos lo que no tocaba, no guardamos dietas, desequilibramos, la energía que fluye en el mundo se bloquea cuando hay un obstáculo o cuando hay algo desequilibrado, porque comimos mucho y todo se bloquea, ya no fluye a través del cuerpo. Por eso hacen dietas todos estos pensadores, para que el cuerpo sea limpio y fluya la energía del universo a través de ellos. Un chamán te va a decir, yo no sé. Chamán, tú hablas con un chamán y te va a decir, yo, Martín, yo hablando con usted, yo soy cualquiera. Yo sé cazar y pescar como todo el mundo. Pero cuando yo medito, yo entro en contacto con los espíritus o con su subconsciente, podríamos decir, en nuestro mundo, ¿no? Y con su consciente colectivo, entro en ese contacto y él es el que me dice, es el espíritu, yo soy un medio. Y ya cuando yo entro en la meditación, ya estoy conectado. Pero en la cotidianidad, soy como todo el mundo. Son pequeños ejemplos, pero hay mucho que aprender de ellos. Hay mucho que aprender porque nosotros estamos buscando respuestas y estamos viendo que nuestra respuesta nos está llevando a la destrucción del planeta. Estamos buscando. En Colombia tenemos, no, yo no estoy muy bueno en los números, 70 culturas diferentes. Y si queremos aprender a meditar, nos vamos para la India. No hemos sido capaces los antropólogos de comunicar al resto de Colombia que tenemos pueblos diferentes de una importancia trascendental. Colombia habla todo el tiempo de la gran riqueza de Colombia, la biodiversidad, y vamos a hacer la bioeconomía. Pero no piensen que hay otra forma. La gran riqueza está en el pensamiento de los seres humanos. Y allí hay unos seres humanos con miles de años pensando de otra manera, que debido a la conquista de la colonia los negamos. Pero ya es momento que podamos sentarnos a escuchar y decir, no, aquí hay algo importante. Aquí hay algo valiosísimo que le hace falta al mundo y que lo hemos negado. Ahora con la arqueología descubrimos sitios que tienen aparentemente 3 y 4 mil años y más en el Amazonas con 10.000 habitantes, unas cosas enormes estamos descubriendo. Hoy en día quedan los vestigios de unas culturas sofisticadas. Pero ahí hay mucho. Entonces, mi comentario sobre esto era un poquito eso, de la conservación, que a veces la conservación se enmarca en cierta manera en nuestro pensamiento. Es como lógico, no se va a marcar en otra. Los indígenas no son conservacionistas, viven con naturaleza, son parte. Nosotros, yo no puedo decir yo soy conservacionista de mi familia. No, yo vivo con mi familia, no la estoy conservando. Y no se me ocurre dejar a uno sin comida. Así es esta comunión, este intercambio, esta reciprocidad de la relación con la naturaleza. Yo ahí quisiera hacer como dos preguntas en una. La primera es ¿qué tanto ese avance de esos resguardos reconocidos y esa entrega de tierras y de esos 6,5 millones, de ese total de 20 millones, y qué tanto esos 20 millones nos han ayudado a proteger esa pluriculturalidad, digamos, que tanto se ha mantenido, que tanto hemos, también por ese mismo enmarcamiento de nuestro pensamiento, que tanto hemos occidentalizado a esos habitantes de esos 20 millones de hectáreas, y qué tanto ha pasado después del gobierno de Barco con esos 20 millones de hectáreas. Es que yo creo que si trazamos, en mi completa ignorancia, que si trazamos una especie de curva, tenemos el gobierno de Barco con una pendiente así, y el resto es mucho más llano. Y pues de Barco acá han pasado suficientes, ¿no? Quiero como un poquito, échenos ese cuento. Sí. Yo creo que se logró mucho gracias a Barco y se logró mucho a pesar de los otros gobiernos. Después de Barco, el único que mostró algún interés fue Santos, con la ampliación del Chiribiquete y con impulsar, pero está muy ocupado en el proceso de paz, las entidades territoriales indígenas en la Amazonía. Esto no era, pues, es muy difícil hacerlo donde ya hay municipios porque toca quitarle tierra y presupuesto al municipio para entregar a los indígenas. Y ahí políticamente no van a pasar una ley en el Congreso porque los políticos tienen otros intereses, evidentemente locales, para sus. Pero como en el Amazonas, hicimos después de la Constitución,
unos departamentos y se nos olvidó hacer los municipios, típico de Colombia, pues que se nos olvidan los detalles. Entonces teníamos todo el Amazonas en municipios, pues entonces cuando tuve la oportunidad de hablar con Santos en su primer gobierno y le hice una propuesta y dije, ya que no hay, pues hagamos, pero entidades territoriales indígenas. No fue fácil. Los dos gobiernos de Santos para sacar una ley con él, una resolución pero constitucional, pero por el sistema, porque tocaba pasar como por 6 ministerios, no importa si eran 6 o 5, y cada uno opinaba, y después cada oficina jurídica cambiaba una palabra, y después aquí a la vuelta otra vez, y después la otra vez, y se iban los años, y uno dando vueltas con su papelito, y los indígenas apoyando esta iniciativa. Tomó tiempo, pero se logró. Y eso va respondiendo a tus preguntas. ¿Qué se ha logrado? Los resguardos, hay más resguardos. Hoy en día hay 26 millones de hectáreas. Se ha incrementado. Los indígenas han entendido qué es eso y lo han protegido. Han formado sus organizaciones indígenas, han formado sus gobiernos indígenas. Los hemos acompañado en todo este proceso de formar gobiernos indígenas locales en asociaciones de autoridades tradicionales indígenas que los tienen todos los indígenas, lo cual les permite manejar recursos del Estado, tomar sus decisiones, mantener su autonomía. Y ahora en muchos lugares estamos sacando la entidad territorial indígena. La diferencia es que la asociación de autoridades indígenas sí pueden manejar ciertos recursos, pero tienen que pasar por una autorización, ya sea con el municipio o con el departamento, y son entidades públicas de carácter especial, pero no tienen plena autonomía política. Cuando tienen la entidad territorial indígena, como ustedes saben, Colombia se divide en departamentos, municipios e entidades territoriales indígenas, ya se entenderán directamente con el gobierno central y podrán sentarse a la mesa igual que un alcalde o que un gobernador. Y para allá van. Ahora, ¿qué han logrado? Por ejemplo, que usted hablaba cuando estábamos conversando, que Barco dijo, y lo dijo en, no sé, en Kew Gardens, creo que lo dijo, la importancia de que tuvieran su educación, su salud y sus programas, y él esperaba que tuvieran eso plenamente. Efectivamente lo tienen a partir de su cultura, lo han podido construir. Pero hemos reconocido los derechos indígenas en la Constitución, y la Corte Constitucional ha sido una maravilla. Eso sí, ha ayudado muchísimo en la protección o en el reconocimiento de los indígenas, no hablamos de protección, en el reconocimiento de los derechos indígenas y hacerlos respetar. Pero seguimos siendo colonialistas hasta cierto punto, seguimos siendo racistas. El funcionario público no puede creer que es más importante esto que hace el indígena que lo que está haciendo él con su tecnología, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, y ahí con el debido respeto a los científicos, tenemos un gran problema en la ciencia también, no en la ciencia, que es una metodología importantísima y contribuye enormemente también a las dificultades como consecuencia, sin lugar a duda, pero que el popular de la gente cree que la ciencia es la verdad. No, la ciencia es una metodología un tanto reduccionista porque enfoca y que es como si yo mirara con los sentidos aquí, y es importante. Pero hay otros conocimientos profundos que tienen otras culturas, no solo los indígenas, sino muchos orientales, que son profundos. Nos complementamos. Ninguno tiene la verdad, nadie tiene la verdad. Estamos todos buscando la verdad, o sea, aproximándonos en la medida de lo posible. Y la ciencia es una metodología muy fuerte, pero no es la verdad. No, y no es mentira, pero digo, no, es la verdad. Entonces no podemos decir que si vamos a hablar de planeación, de desarrollo o de esto o lo otro, de cómo manejar los territorios y la biodiversidad, nos limitemos a la ciencia. Sentémonos con otras culturas, miremos qué piensan los indígenas, cuál es su sensibilidad, el conocimiento que tienen de plantas, de sitios sagrados, del ciclo anual, del comportamiento animal, es brutal. Lo tienen desde otra perspectiva, como dije, porque son parte. Pero entonces el problema que hemos tenido, y tomé la ciencia como el ejemplo extremo, pero lo que quiero decir es que a pesar de que reconocemos los derechos indígenas, nos cuesta mucho trabajo superar nuestros valores culturales que hemos heredado de una cultura colonialista europea, que para mí los europeos han hecho más daño al mundo que nadie más. Con todo, y hoy en día Gaza son los europeos y todos son los europeos por la manera que hicieron su colonialismo. Pero realmente yo creo que nos hemos
estamos muy marcados por eso. Entonces, un funcionario público le cuesta mucho tramitar un papel, le cuesta mucho creer que esto es importante, porque lo han educado así, porque es su cultura, no son buenos ni malos, es que son así. Es que les ha tocado. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? En las universidades, en los colegios, deberíamos comenzar a enseñar. Yo me pregunto cuántas universidades se pone obligatorio en todas las facultades que aprendan por lo menos cuántos grupos indígenas hay, por lo menos cuál es la biodiversidad del país, para que sepamos dónde estamos parados y cuáles son fundamentalmente los valores diferentes entre esta cultura de ellos. No lo hacemos. Y estamos en Colombia, y son nuestras universidades. Y no lo hacemos. Entonces, nosotros somos responsables también de no tomar un paso hacia la realidad en que vivimos y seguirnos proyectando dentro de una forma de pensar muy europea y norte de Estados Unidos muy similar a Europa, ¿no? Y no decir, oiga, pero es que aquí la cosa es diferente y tenemos otras oportunidades, ¿no? No sé si eso contesta su pregunta, me fui por otro lado. Pero ¿qué hay? Sí, señor, ¿qué se ha avanzado? Tienen sus organizaciones, tienen sus culturas, han mantenido, pero que si se han occidentalizado, sí, por la misma razón. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Viene un indígena a Bogotá, se va al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura dice, yo quiero que me apoye. El Ministerio de Cultura dice, no sé, ¿cómo que? No, será, usted tiene algo. Entonces dice, pues sí, nosotros apoyamos casas comunales. Yo tengo casa comunal, yo tengo Maloca. Y dice, bueno, sí, yo le puedo ayudar, claro, ese Maloca está bueno. ¿Qué pues lo hace? El Ministerio de Cultura lo hace honestamente. Voy a apoyar Berraca Maloca. El otro llega, compran suelos, nylon, todo, hace Maloca y le paga a todo el mundo. Pues le paga. ¿Verdad? Próxima Maloca, hay que ser Maloca. Ah, ¿y los anzuelos? Ah, no, yo no tengo anzuelos. Ah, entonces yo no. Se tiró la minga. Se tiraron la minga, que es esencial en la organización social. Van a hacer un baile, hacer un ritual, comunicarse con los espíritus. Ritual es importantísimo para devolver las energías, para limpiar el mundo, para toda esa cuestión. Perfecto. Va alguien, un indígena así, llega aquí, al Ministerio de Cultura, y bueno, cogí el ejemplo del Ministerio de Cultura, lo puedo coger cualquier ministerio. Ah, no, ustedes sí tienen, no tenemos para las fiestas, para los festivales tenemos plata. Yo tengo festival. Bueno, le vamos aquí. 7 millones, claro, 7 millones. Compran sueldos. Le reparte a todo el mundo. Próximo baile, a la gente dice, yo no traigo mambe. ¿Dónde están los anzuelos? Y se tiró el ritual. Entonces, es complejo. La occidentalización es algo que penetra y que transciende, y si nosotros no abordamos el problema dentro de nosotros mismos, no podemos evitar que los indígenas también nos sigan, porque a nadie le gusta ser marginado. Quieren participar. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. No devolvernos indígenas, pero tomar conciencia. Y yo creo que no lo hacemos lo suficiente. Entonces sí, se occidentalizan y a veces terminan los occidentales de segunda. Porque ni nos entienden a nosotros y perdemos lo de ellos. Sobre eso de qué se logró, voy a leer otro pedacito de Barco. Esto es en Kew Gardens en el 90. Barco sabía que esto no iba a ser fácil. Entonces decía, un poquito hablando de qué significaba esto para Colombia. Entonces decía, significa desestimular la expansión de la frontera económica, significa interrumpir la migración hacia el Amazonas, significa poner trabas a la exportación legal de maderas y especies tropicales exóticas, significa, en fin, abandonar de una vez por todas el inveterado espejismo de que la selva amazónica llegaría muy pronto a verse convertida en un campo de bonanza con la ayuda de las palas y las sierras mecánicas. Nos damos cuenta de que la creación de resguardos indígenas y parques naturales es apenas un paso adelante en el propósito mayor de detener la explotación insensata de nuestro bosque húmedo tropical. Bien sabemos que las presiones de parte de los colonizadores y empresarios de la selva se mantienen y que el peligro continúa. Sin una adecuada implementación de las políticas de prevención y de protección y conservación, el esfuerzo legal habrá sido en vano. Y en relación con esto y con la pregunta que le hacías a Martín, yo podría aportar que lo que ellos hicieron tuvo un impacto. Uno de los impactos que tuvo es que este tema de entregar territorios colectivos a las comunidades indígenas luego se replicó con las comunidades afrodescendientes del Pacífico.
la ley 70 de 1993, que entregó territorios colectivos a comunidades en el Chocó biogeográfico. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y eso sirvió para algo? Y de hecho hay investigación también de profesores de esta universidad, en la Facultad de Economía, María Alejandra Vélez y Juan Camilo Cárdenas, midieron el impacto que esas medidas tuvieron sobre un indicador que es deforestación. Y los resultados son clarísimos. Las áreas, bueno, muchos economistas habrían predicho que cuando la tierra es de todo el mundo, como que se vuelve tierra de nadie y entramos en la tragedia de lo común y eso no va a funcionar. Pues la evidencia de Colombia indica que funcionó. La deforestación es mucho menor en territorios colectivos en el Chocó biogeográfico que en sitios que no están bajo esa figura. Y el trabajo que estos señores hicieron, yo encontré datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. Tiene datos de los últimos más o menos 20 años, entre 2001 y 2021. Miren lo que dice, que solo el 6% de la deforestación que sucedió en la Amazonía en esos 20 años ocurrió en zonas de resguardo. En ese periodo se perdieron más o menos 27 millones de hectáreas, pero solamente 300.000 o menos se perdieron dentro de resguardos indígenas. Y ese no es el caso de, por ejemplo, las áreas protegidas. Piensen en el sistema de parques que se estableció que conecta los Andes con la Amazonía, Picachos, Tinigua, La Macarena, llegando a Chiribiquete. ¿Qué pasó después del acuerdo de paz? Con la salida de los grupos armados de ahí, la deforestación se disparó y esa conexión que era vital para el flujo de los ríos voladores, de la posibilidad de que las especies migren por cuenta del cambio climático, estamos a punto de perderlo. El Parque Tinigua casi que se nos fue entre las manos en los últimos 5 años. Entonces ahí hay una historia de fracaso que es donde no estaban las comunidades, los resguardos indígenas. Entonces ahí agregaría una pregunta, Martín, como pensando más hacia el futuro, ¿cómo ve como el papel de esas áreas protegidas interactuando con los resguardos? En el Apaporis, por ejemplo, hay un área protegida que se intersecta completamente el Parque Nacional con el resguardo indígena. ¿Ese es el futuro o qué debería venir después de todo esto? Ese es el futuro deseado, será. Porque saber cuál es el futuro es complicado. Sí, yo creo lo interesante del caso de la Apaporis y Gogé es que, haciendo un cuento muy corto, se iba a meter una minería y destruir una minería canadiense, destruir un lugar súper sagrado. Y los chamanes, los tradicionales, pensaron y dijeron, y vendrán más. Nosotros no aguantamos. Tenemos que resolver el problema y nosotros no lo resolvemos. Entonces se sentaron los chamanes y dijeron, ¿dónde está el problema? Entonces, el problema está en que el gobierno dijo que nos entregaban la tierra, pero su suelo es del Estado. Ese es el problema. Más que los canadienses, lo que buscan, ese es el problema. Tenemos que resolver ese problema y resolvemos el resto. Si no, aquí se me meten a todas partes porque hay oro. Entonces llamaron, entonces nosotros estamos acompañando estos procesos. Todo lo que ha hecho lo hemos acompañado, todos esos procesos. Y con la Fundación Gaia, hemos venido trabajando Gaia Amazonas. Y entonces se discutió esto, dijeron, bueno, con el gobierno, ¿con quién podemos hablar? Y dijeron, pues con Parques, porque Parques puede proteger su suelo. Entonces vamos a hablar con Parques. Y fueron a hablar con Parques. Parques le interesaba desde el tiempo del Mono Hernández hacer un parque por la transición ecosistémica que hay ahí. Y los indígenas dijeron, hagamos. Y el Parques dijo, hagamos. Entonces dijeron, pero sobre todo el resguardo queremos nosotros que nos hagan un parque, ¿no? Pero ¿cuáles son las condiciones? Entonces, como Parques no necesariamente hoy en día es propiedad, sino afectación. Entonces, podría que no, la tierra es de ustedes, ustedes hacen sus planes, etcétera, etcétera, pero no pueden hacer un programa que vaya en detrimento del medio ambiente. Entonces, los indígenas están de acuerdo. Todos los indígenas dijeron, bueno, hagamos un parque, pero lo manejamos según nuestro pensamiento tradicional, los sitios sagrados, el calendario ecológico, etcétera, etcétera, los rituales, esto y lo otro. Y el gobierno le dijo, de acuerdo, pero usted me pone eso por escrito de aquí a 5 años, porque si nosotros no podemos hacer un monitoreo y un control
de la conservación del medio ambiente a partir de rituales. Nosotros eso no entendemos. Entonces los viejos dijeron, listo, pero nos demoramos 5 años, sí, porque nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros los viejos lo podemos escribir, pero es que lo tenemos que hacer con los jóvenes, porque nosotros de nada nos sirve cuidar el medio ambiente y los jóvenes van y pescan donde es prohibido. Todos tenemos que trabajar para que se cumpla lo que estamos haciendo en los rituales y lo demás. Y se dedicaron a hacer su investigación propia, dirigido por los tradicionales, sacaron un documento y se aprobó una semana antes de cambio de gobierno, afortunadamente. Yo creo que el nuevo gobierno tal vez no estaría de acuerdo, lo más probable, por principio, uno nunca está de acuerdo con el anterior. Entonces, se sacó este, y esto se ha vuelto un ejemplo mundial. ¿Por qué es tan importante? Porque es una de las primeras veces que el gobierno acepta oficialmente que las cosas se pueden manejar con otro pensamiento, con un pensamiento tradicional indígena, y no con un necesariamente científico y técnico, que es otro acercamiento al tema. No es que estén excluyendo lo científico, complementa lo indígena, pero lo esencial es lo indígena. Entonces, lo que usted decía, efectivamente, el futuro depende de nosotros. El futuro, ahorita, por ejemplo, vamos al convenio, a la COP16 en Cali. Una cosa que deberíamos hacer, pues he estado hablando con el Tratado de Cooperación Amazónica, que yo sé que no ha sido gran cosa, pero algo puede hacer hoy en día, después de la declaración de presidentes, en Belém do Pará. Pero, por ejemplo, mostrar regionalmente, porque no hay conciencia de cuánto hay de áreas protegidas de territorios indígenas y de figuras de protección ya a nivel regional. Es un ejemplo. Ya nomás mostrar eso, uno dice, caray, pero ya tenemos más del 50% protegido. Segundo, se puede mostrar cómo los compromisos internacionales sobre clima, sobre biodiversidad, sobre desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, que hay en cada país, juntemos, miremos en qué medida podemos hacer una cuestión colectiva o podemos hacer una articulada a nivel regional y le damos un valor agregado a todos estos compromisos, ¿no? Y nos colaboramos, y si Colombia lo está haciendo de una manera y que quiere aprender Bolivia, hagamos un intercambio, y si el otro está dando esto y lo otro, buscando cómo podemos colaborar conjuntamente, porque mirando esto desde una perspectiva regional. Entonces, yo creo que el futuro, obviamente, tiene que ser, no es obviamente, pero yo creo que tiene que ser una perspectiva regional, para comenzar, y ver que esto es un ecosistema. Tenemos, segundo, que encontrar economías alternativas que no sean extractivistas, pero que le den, porque hay que atender la necesidad de la población local. Tenemos que mirar que hay otra forma de ver el mundo, no solo en el manejo ambiental, sino en la salud, la educación y lo demás, ¿no? Y yo creo que tenemos que sentar en la mesa en igualdad de respeto y condiciones los indígenas a participar, los tradicionales sobre todo, no quiero excluir los demás, pero quiero decir el conocimiento tradicional ahí, y yo creo que debemos sentarnos todos con el campesino y el colono también, que tiene experiencia, con los afrodescendientes, tenemos que decidir entre todos, tenemos que construir entre todos, y es posible, hay redes en todos los temas, hay redes científicos, hay redes indígenas, hay redes afros, hay redes de todo, entonces hay posibilidad porque ya hay una cierta organización de base, ¿no? Ya podemos mirar que podemos ir desde los Andes, con excepción de la interrupción que hay, hasta el Atlántico, podemos atravesar todo el Amazonas, donde hay una continuidad de áreas protegidas de territorios indígenas. Tenemos posibilidades, podemos avanzar. ¿Necesitamos voluntad política? Sí, es lo fundamental. Pero yo sí creo que el futuro podemos hacer cosas importantes para el Amazonas. No es un caso perdido, ni mucho menos, pero tenemos que evitar el punto de no retorno. Y ese punto de no retorno, si no cambiamos la economía, si no damos alternativas para nuevas economías, si no lo metemos en la educación, si no creamos conciencia, si no respetamos a los indígenas por lo que son, gente con miles de años como nosotros y con pensamiento diferente, pero con el mismo valor que cualquier otro ser humano, y no comenzamos a entender y a colaborar, pues va a ser muy difícil. Y luego, evidentemente, otro pequeño problema, que es más complicadito, seguridad. Porque el de la seguridad es bastante complejo y que tenemos que ver qué podemos hacer. Porque si vamos a mirar seguridad, hoy por hoy, las mafias y los narcotraficantes y demás tienen más plata que los gobiernos y están mejor coordinados. Es decir, estamos entre unas condiciones complejas,
pero que nos toca ver cómo lo manejamos. Pero aún, a pesar, Colombia hemos vivido mucha violencia, Colombia hemos venido mucha guerrilla. Yo llevo 50 años que no vamos a hablar, pero bueno, y con la fundación llevamos 30, en medio de la guerrilla, en medio del narcotráfico, y sí se puede. Sí se puede montar gobierno, sí se puede acompañarlos en su educación. Y lo que es fundamental, desde mi perspectiva, es entender que otra cultura es la base para la construcción. No es un obstáculo, es una oportunidad. Hay que construir con ellos, no hay que ir a respuestas, hay que escuchar y construir con ellos. Porque si uno da la respuesta es de uno, no de ellos. La respuesta tiene que ser de ellos. Y a veces a uno le gusta, pues sí. Las de uno a veces tampoco gustan. Pero hay que escuchar y construir con ellos, ¿no? Y hay que aprender, como los chamanes, a acomodar. Acomodar. ¿Usted quiere montar un programa de salud con los indígenas? Escúchelos. ¿Cuáles sus mitos? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es todo eso? Y después dice, y yo vengo de otra cultura y se las cuento, y mire cómo podemos acomodar el uno con el otro. ¿Cómo nos podemos complementar y acomodar? No llegar a decir, no, sea bruto, ustedes no saben nada, yo sí sé. Nosotros hemos hecho estudios, o los indígenas han hecho su propia investigación, estudios. En el Amazonas, el 80% de los casos de salud los manejan los chamanes y el 20% con la medicina occidental, que es fundamental porque hay enfermedades contagiosas, que como ustedes saben, pero hago simplemente el comentario, las enfermedades contagiosas vienen de los animales domésticos. Por eso, antes de que vinieran los europeos, no hay enfermedades contagiosas en América, porque no tienen animales domésticos. Y vinieron fue con los domésticos, y hoy en día sigue siendo parte de la pandemia y todo eso, los animales. Pero lo que es importante es que los indígenas no fueran porque eran brutos y no sabían domesticar. Usted va hoy en día con los indígenas, ellos no domesticaban porque traían enfermedad. Usted ve una fruta, va a coger una fruta en el monte y está picada por un pájaro, no lo tocan. No lo tocan. Eso ya él se apropió de eso, déjelo quieto. Pero tiene unos conceptos de relaciones, hasta dónde es el límite con la naturaleza, qué podemos hacer y qué no, los tiene muy claro, con dietas, con todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos tanto que aprender, ¿no? Yo voy a aprovechar que el decano de ciencias está acá y quiero preguntarle cómo podemos, usted le acaba de preguntar a Martín cómo el futuro. Martín nos dijo que hay una parte que tiene que ser acomodar. ¿Acomodar qué? De pronto la ciencia con el conocimiento tradicional. Y afortunadamente tenemos a un personaje que tiene cierta influencia en la toma de decisiones de la ciencia en una de las mejores universidades del país. Entonces yo quiero saber cómo podemos ver el futuro de acomodar. Y excúsame si lo pongo en una situación difícil, pero creo que es una pregunta que apenas sigue la línea lógica del cuento de Martín. No, pues no sé la respuesta rápidamente, pero no, yo sí creo que una de las cosas es sacando a la ciencia del laboratorio y de su academia a dialogar más. Y por eso una de las cosas que hemos tratado de hacer últimamente es que los estudiantes y profesores de ciencias interactúen más y que haya más esa polinización cruzada con las ciencias sociales, etcétera. Les conté, por ejemplo, esto que estamos haciendo, dictar cursos con diseño, con administración. Estamos pensando en cosas como, por ejemplo, un programa de pregrado nuevo que integra herramientas de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces ahí está montado historia y geografía, ciencias biológicas, geociencias, para pensar en cómo podemos entender desde la ciencia desafíos medioambientales y cómo desde las ciencias sociales podemos proponer soluciones. Y algunas evidentemente tendrán que pasar por formas de conocimiento que son distintas. Pero otra cosa que yo creo que es muy importante, y Martín lo mencionó, el otro día que nos tocó hacer una presentación para el comité directivo de la universidad, yo decía que tal vez mi tesis de grado de la decanatura podría ser algo como pensar en meter en la educación general de la universidad, así como tenemos cursos de formación en artes y humanidades, constitución y democracia, etcétera, meter en la educación general los temas que tienen que ver con la conservación de la naturaleza y que conozcamos en qué país estamos parados. Está el CBU Colombia, que es muy importante, pero tal vez mea culpa para nosotros que no hemos sido tan activos
no nos hemos metido en ese curso. El estudiante promedio puede pasar por la Universidad de los Andes sin enterarse de cuál es la diversidad colombiana, agreguémosle la diversidad cultural y cuáles son los retos. Entonces queremos empujar un poco el tema de meter ese tema de conservación y futuros sostenibles en la educación general. Creo que modestamente eso es algo que podemos iniciar, pero la solución evidentemente no es fácil. Es que tú te das cuenta, Daniel, que por ejemplo, si enseñamos en esta universidad, muchos de los estudiantes van a tener cargos importantes en el gobierno, ministros o lo que sea que, y van a entender un poquito qué es este tema. Van a tener una cierta sensibilidad hacia otros pueblos. Van a entender que por qué se toman ciertas decisiones. Y quizá también en el Congreso van a entender por qué se protegen las leyes de la diversidad, etcétera. Es tan importante. Bueno, Martín, yo sé que me dijo que de pronto no habláramos de esto, entonces podemos hablarlo tangencialmente, pero es que es una historia que me pareció muy buena, es una historia que me pareció fantástica. Yo quiero que, le prometo que no hay que hablar de la actualidad, pero hay una relación, hay un tema de instrumentalización que tenemos con las comunidades indígenas en la política y en la narrativa política. O sea, eso sí es un tema y las alocuciones presidenciales en todos los gobiernos con los indígenas y en sillas RIMAX, pues, pero en una maloca, se han vuelto muy populares y se ha vuelto una práctica común. Pero yo creo que en medio de esta instrumentalización y teniendo la seguridad como una variable muy importante en nuestra concepción y nuestra percepción del gobierno, hay un discursito que venimos nosotros teniendo y es que el narcotráfico está protegido por los indígenas. Y usted ahorita me estaba contando una cosa de la hoja de coca que me parece muy chévere que lo hablemos porque yo creo que esa concepción común es simplemente un discurso que nos estamos creyendo por precisamente esta necesidad como de encontrar culpables que de pronto no puedan defenderse solos. Cuéntenos como un poquito de qué es eso y de cómo pasa eso. A ver, mira, narcotráfico protegido por los indígenas. No, hombre, están protegidos por las áreas protegidas, los biólogos, esos son los culpables. ¿Por qué? Porque yo cultivo coca en un área protegida y no lo pueden fumigar. Yo cultivo coca ahí. Si eso se llama protección, si eso se llama que uno puede señalar a alguien porque está haciendo el bien y que los otros lo aprovechan, pero no es protección. Es que hay gente que se aprovecha de las cosas que hacen que son correctas. Hay que proteger el medio ambiente y no se debe fumigar. Los indígenas, y ahora hablo del puro comienzo, los años 80, cuando entraron en el Amazonas y llegaron y subieron los comerciantes y llegaban donde los indígenas a ofrecer una hamaca, un machete o unos anzuelos y el indígena iba a pagar con una platica los 4 pesos que tenía y yo se decía, yo plata tengo, yo necesito es hoja de coca. ¿Hoja de coca? Sí, yo necesito hoja de coca. Bueno, entonces la plata crecía en las matas, qué maravilla. Y entonces, sí es sagrada, pero yo con pensamiento puedo sacar el espíritu de esto y yo puedo dar la hoja porque veo el cascarón, yo no puedo dar. Entonces le dijimos, oiga, pero eso es ilegal, se va a meter en problemas. Para los blancos será, nosotros no es ilegal, nosotros ya curamos. Y dijimos, sí, pero, pues si es ilegal para los blancos, pues que no compren los blancos, que ellos no compren. Pero si a mí viene un blanco y dice que no me entrega esto, si yo no le entrego un bulto de hoja de coca, pues yo le entrego el bulto de hoja de coca. Así comenzó, efectivamente. Después se retiraron ahí los narcotraficantes o los de esa región del Amazonas porque los suelos no son buenos y la calidad de la coca no era buena y se vinieron al Piemonte. Pero yo no sé quién puede decir que los indígenas defienden esto. Ahora, que ha habido casos, porque una cosa importante con los indígenas, cuando habla con ellos, ellos dicen, oye Martín, pero es que nosotros somos gente. Hay unos que son buenos y otros no tanto. No es que nosotros somos gente, Martín. Entonces uno no puede decir los indígenas, como a nosotros no nos pueden decir que vamos a los colombianos son narcotraficantes. Pues no. Hay narcotráfico desafortunadamente en nuestro país. Y penetran el territorio indígenas y habrán unos indígenas que se aprovechan de eso porque consiguen una platica.
pero nunca podríamos decir que defienden el narcotráfico, que sería un absurdo, porque defender el narcotráfico, le cuento, eso es de unas dimensiones como decir que paran un ejército. No, ese es otro cuento, ¿no? ¿Que los hay? Sí, como los hay entre nosotros, como los hay en el Brasil y como los hay hablamos por el pobre Ecuador que está sufriendo ahorita. Claro que sucede. Y el poder del narcotraficante, perdón, ¿usted qué quiere? ¿Plata o plomo? Escoja. Y todos sabemos cómo es. Y yo sé dónde está su mamá y sus hijos. No. Es decir, si el indígena no anda armado ni es un guerrero en ese sentido. Es un guerrero tal vez espiritual, pero no anda con armas. Usted no puede esperar que los indígenas se opongan y se oponen en el Cauca. Y pagan por oponerse con la vida. No, eso es, nadie puede decir que los indígenas son los defensores de la droga ni del narcotráfico. Que hay gente que se haya metido por una razón u otra, sí, como los hay entre nosotros. Hay otra pregunta que me surgió después de la pregunta de Daniel de la conservación, y estamos hablando del Amazonas regional, estamos hablando del Amazonas no como el departamento en Colombia, sino como la región del Amazonas. Yo sé que usted ha trabajado en ese tema. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es coordinar dos como vías distintas? A los gobiernos de los países y a las tribus indígenas que hay en cada una de estas fracciones del Amazonas repartidas en los distintos países. ¿Los indígenas con los gobiernos o los gobiernos aquí y los indígenas allá? ¿Cuál es la pregunta? Todas las permutaciones. Mira, los indígenas coordinar entre ellos, la palabra no es fácil porque suena un poquito trivial, pero es totalmente posible, viable y lo hacen. Eso es viable. Los gobiernos coordinar entre ellos, pues no se hacen guerra afortunadamente, sino de vez en cuando. Pero, pues los gobiernos cambian cada 4 años y tenemos gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda y tal, entonces es difícil coordinarlos. Sin embargo, tenemos fundamentos. Todos hemos firmado los acuerdos internacionales de la biodiversidad, de la OIT, de París, de lo que usted quiera. Tenemos fundamentos, tenemos leyes similares, tenemos una enorme interdependencia como un enorme ecosistema. Tenemos universidades, científicos, indígenas, ONGs, empresarios que trabajan en toda la región y que se estudian trabajo. Tenemos el material, tenemos la materia prima y tenemos presión internacional debido a que estamos ante el cambio climático o si quiere estamos ante la crisis mundial. Es cuestión de que tenemos que reaccionar, pero el potencial sí se puede, sí hay posibilidades de hacerlo. Y los gobiernos, estoy de acuerdo, son difíciles no solo regionalmente, sino localmente, ¿no? Usted tiene Lula, que tiene unas intenciones, y los ruralistas en el Congreso tienen otras, y lo bloquean todo el tiempo, ¿no? Y sacan unas leyes, ahora sacaron unas leyes en el Congreso en Brasil que se permitía hacer minería y ganadería en los territorios indígenas. En fin, entonces es complicado. Ahora, lo otro que me parece interesante, y bueno, esto seguramente ustedes lo han pensado mucho más estando en la academia, pero sí estamos en una transición, estamos en una crisis, estamos cambiando. Ya para la juventud no saben qué estudiar, ya la juventud no confía en la política, no confía en la religión, no confía en la salud, no confía en nada. Ya miran para adelante, mira, por darte un ejemplo, en el terreno, y no solo, con esto, se me fue la palabra ahorita, estos satélites bajitos, ¿cómo se llama? No, los satélites para internet, Starlink. Con Starlink ya todos los días tienen Starlink, se pueden comunicar en todo. Súmela a eso de inteligencia artificial y súmela a eso fake news y el panorama cambió. Cambió. Ni la forma de llegar, ni la forma de trabajar, ni la forma de hacer política, ni nada. Y si no nos preocupamos por eso, nos cogen ventaja y se nos voltea todo al revés. Entonces,
yo creo que sí tenemos que mirar esta situación. Estamos en un cambio, ya estamos en el cambio, estamos buscando nuevos parámetros en todo. En la economía ya no confiamos en la economía y los modelos que tenemos. Entonces, estamos en un cambio y tenemos que mirarlo todos y hacia allá vamos. Y tenemos, en el cambio pueden haber cosas positivas, pero si no las miramos, yo creo que nos lleva. Entonces, ¿qué posibilidad hay de hacer esto? Sí la hay. Y hay que comenzar, y hay muchas cosas chiquitas que ya existen, y hay que comenzar a juntarlas. Pero la posibilidad de organizar existe, si somos capaces. Pero depende de nosotros. Nos toca ir terminando y tal vez para dejar espacio por si hay preguntas, pero en relación con eso, pues, este tema de la cooperación a nivel regional, yo tenía aquí varios pedazos del discurso de Barco, pero es que aquí hay otro pedazo que me parece muy relevante. En Q dice Barco: yo he expuesto la idea de que los países industrializados tienen una deuda ecológica con la humanidad. El costo de 500 años de conquista y colonización de territorios ultramarinos y 200 años de desarrollo acelerado de la industria y explotación intensiva de los recursos del planeta gravita hoy como una pesada carga para el género humano. El flujo de bienes y capitales entre el norte y el sur obviamente no permite a los países del tercer mundo responder adecuadamente a los deberes que implica el privilegio de poseer la mayor parte de las selvas tropicales de la Tierra. La comunidad mundial y los distintos organismos internacionales y multilaterales se enfrentan hoy a uno de los mayores retos de la historia: detener la destrucción ecológica y al mismo tiempo derrotar el subdesarrollo y la pobreza. Ese hoy era en 1990, pero es el mismo hoy del 2024. Y para terminar, Martín, tal vez la última cosa que tenía me dio pie porque dijiste que es una época de cambio. Una época de cambio, que las cosas están cambiando. Y en el documental que hizo Alessandro Angulo sobre Barco, me llamó la atención que al final Brigitte Baptiste dice una cosa que me dejó pensando y decía Brigitte algo así como: veo un futuro en el que los colombianos nos vamos a replantear profundamente nuestra identidad. Un futuro en el que los colombianos nos vamos a replantear nuestra identidad. Creo que nos estamos volviendo indígenas, estamos comenzando a echar raíces después de muchos siglos de tratar de no hacerlo. Vamos seguramente a ver la aparición de nuevas lógicas sociales en el territorio. Y eso me pareció que era como un mensaje esperanzador. ¿Será que sí? ¿Nos estamos volviendo indígenas? ¿Es eso posible? Yo creo que estamos tomando conciencia de que somos naturaleza. Yo creo que hemos abierto el mundo también hacia la que ya podríamos llamar la espiritualidad. Yo creo que si en las constituciones hablan o las decisiones de la Corte, los derechos de la naturaleza, eso viene mucho también del pensamiento indígena, la tierra madre, etcétera, como en el Ecuador, como en Bolivia, como en Colombia. Yo creo que muchos de los valores indígenas están teniendo impacto y sobre todo con la Corte Constitucional están teniendo impacto. Yo creo que sí estamos cambiando y evolucionando hacia comprender eso. Lo que no hemos comprendido a veces es que decimos: lo dijo la Corte Constitucional, la Constitución, y no hemos comprendido, no, pero eso tiene un origen. Miremos el origen. Escuchemos a los mamos de la Sierra Nevada, escuchemos una cantidad de gente que tiene un pensamiento profundo, sentémonos y escuchemos. Cuando le preguntamos cómo podemos acercar dos pensamientos, escuchando. No es fácil, porque nosotros hemos ensayado, evidentemente, la ciencia tiene una metodología que no tiene. A mí me preguntaba el otro día un indígena, me decía, un líder indígena, me decía: hombre, Martín, es tan difícil hablar con los científicos, o no científicos, perdón, con los blancos. Porque ellos decían: no, ustedes no saben nada, nosotros sí. Porque usted, dígame, ¿qué pruebas tiene de todo lo que usted dice? De los resultados que usted tiene, ¿cómo lo pueden medir? ¿Cómo que usted dice que es así, que los animales, que los árboles tienen espíritu, que todo eso? Demuéstremelo, usted no me puede mostrar nada. ¿Y uno qué les dice, Martín? Tranquilo, mire, es más sencillo que eso. Usted dice, su ciencia es un camino buscando la verdad, ¿cierto? Y yo tengo otro, camino buscando la verdad, que es el espiritual o que es lo que usted quiera, mitos, lo que sea. Perfecto, ambos caminamos. Miremos el impacto de ustedes y miremos el impacto. El impacto de ustedes es que están acabando con el planeta. Indirectamente a través de la tecnología y a través del desarrollo. Su pensamiento, porque no podemos hablar de la ciencia, la tecnología, la economía, porque todo es un paquete en el pensamiento. Todo, hay responsabilidad por lo que están acabando con el planeta. El nuestro,
lo está conservando. Ustedes ven una montaña y la tumban con su tecnología para sacar el oro. Nosotros vemos, la guardamos porque es sagrada. Entonces el nuestro no es inferior. Entonces eso, en fin, comentario. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, sobre todo, muchas gracias por la generosidad, por su tiempo, y tenemos un ratico por si la gente que está acá con nosotros quiere hacer preguntas, tiene dudas, quiere, lo que sea. Bueno, primero que nada, buenas noches. Pues siento que esto es un lujo como tener al doctor Hildebrand, y escucharlo para mí es completamente un lujo, pues, que probablemente no hubiera podido lograr como en otra universidad o en otro contexto. Y yo estudio filosofía, y escuchando todo esto con el tema de los indígenas siempre se me llega una pregunta como a la cabeza, y es si, bueno, varias, tengo muchas preguntas, pero tengo dos en específico, y la primera es como si con todo este tema de los indígenas es posible actualmente hacer una traducción ontológica, una traducción de todas esas cosmologías que al fin y al cabo como coexisten o existen al fin y al cabo en un contexto colombiano, y si se puede hacer esas traducciones ontológicas como a lo que nosotros lo entendemos como cosmología personal occidental, de qué forma eso o sea, afectaría a la democracia colombiana, si lo afectaría de buena manera o si lo afectaría de mala manera. La segunda pregunta es relacionada con el tema de la etnoeducación, como cuál crees que son los desafíos que tiene la etnoeducación para llegar a sociedades interculturales, que al final creo que es como el objetivo y el propósito principal de todo ese trabajo en las ciencias sociales. Gracias. Bueno, la pregunta que sí es posible es una pregunta difícil, evidentemente, pero miremos lo que hay. Tenemos un pensamiento más cercano al indígena en el Oriente, en el budismo, aunque tienen objetivos un tanto diferentes, tienen cosas diferentes, pero se acerca mucho más, taoísmo, etc. Y de alguna manera hemos podido comprender algo del budismo, hemos podido aprender algo del budismo. Puede ser que en el fondo es mucho más complejo de lo que pensamos, pero hay mucho que hemos aprendido y que hemos aprendido a lo largo de la filosofía. Se han desarrollado conceptos en diferentes espacios sobre esto. Yo creo que si nosotros hacemos un esfuerzo por apoyar a los pueblos indígenas, y digo apoyarlos en el sentido de que nosotros tendemos a dominarlos y no a abrir un espacio, porque voy a volver un momentico a hablar de resguardos, un minuto nomás. Y es que cuando se crearon los resguardos dentro de mi visión, no era tanto que ellos fueran los dueños, pero a los blancos hay que ser los dueños. Era crear un espacio donde ellos pudieran ser ellos mismos. Una ley es un espacio para que ellos puedan pensar en lo suyo. Es para atajar nuestra intromisión. Yo creo que si nosotros comenzamos a hacer un esfuerzo por escuchar a los indígenas, que ellos escriban sus libros, que ellos escriban o comuniquen o lo transmitan a su manera, que haya diálogos entre ellos transmitiendo, avanzamos en ese camino de un acercamiento o de una comprensión. Va a ser muy difícil. Evidentemente va a ser un reto porque hay unos conceptos muy profundos que ellos no pueden traducir al español o que no pueden traducir a nuestros idiomas. Sí, pero se puede acercar. La lingüística es muy importante ahí, evidentemente, ¿no? Yo creo que sí podemos, sin lugar a duda, avanzar muchísimo. Podemos avanzar muchísimo y aprender muchísimo, y ellos van a aprender con nosotros, porque es mutuo, es un intercambio. Cuando me preguntas sobre la etnoeducación, yo lo que creo sobre eso, y hemos trabajado en eso, nosotros, es decir, tenemos que partir de un principio. No tenemos que nada, pero deberíamos tal vez. Toda cultura tiene educación. No hablemos de educación, hablemos de formación. Hablemos de aprendizaje. Aprende de cómo aprenden ellos en la cotidianidad, en el campo, en la práctica, pero van aprendiendo. Pero van aprendiendo cosas muy sofisticadas. Es decir, ellos tenían culturas muy sofisticadas, que todavía queda parte de eso.
pero, y que no voy a entrar en detalle, pero hay muchas cosas que uno ve que inclusive aplicando la ciencia, las matemáticas, y usted dice, ¿y esta gente cómo fue capaz de encontrar eso? Un ejemplo pequeño, si no me equivoco, el curare tiene 15 plantas diferentes, no sé cuántas mezcladas con unos efectos diferentes. ¿Cómo fueron capaces de combinar todo eso? No, ellos tienen una capacidad de comprender. Y si les preguntan, es que las plantas nos hablan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funciona? Y sí, hay una comunicación de alguna manera, una observación o lo que sea. Entonces, yo creo que hay algo muy sofisticado hoy en la educación, tenemos que partir de ellos. ¿Y cómo es su educación? Y a partir de eso, ellos lo que han hecho, cuando hemos trabajado, que si usted conoce algo de educación, había una metodología, como pueden ver muchos de los proyectos tema, en donde los niños hablan de lo que les interesa y supongamos hablan todos que les interesan los peces y después cómo pueden aprender, quién sabe en la comunidad, van y le preguntan a la comunidad, lo traen, lo sistematizan, después van y cogen los animales, los abren, ven qué es lo que comen, en fin, tienen eso con las plantas, con todo, y terminan investigando, se puede decir, y aprendiendo a partir de lo que les enseña la cultura, de lo que se enseñan sus familias. Pero las mujeres hacen lo mismo con las chacras, las adultas y los hombres también, que ha sido en la fundación nuestra en la Gaia, ha sido quizá el método más efectivo que promover la educación, la investigación endógena, que son ellos con los chamanes, los jóvenes que aprenden sobre la planta, sobre los animales, sobre cómo funciona todo, y terminan ellos fortaleciendo, porque nosotros hemos negado. Tenemos que abrir el espacio para fortalecer sus conocimientos, dejarlos que crezcan, dejarlos que avancen. Crezcan, quiero decir que pueden fortalecer sus conocimientos y no imponer el nuestro, no imponer nuestra educación, no imponer nuestra visión de mundo. Entonces, es práctica, pero hay que abrir espacios, hay que escuchar, hay que dejarles a ellos que practiquen, que hay que escucharlos. Y usted, la pregunta fundamental, ¿usted cómo lo haría? ¿Usted cómo lo hacía anteriormente? ¿Por qué lo hacía así? Y ellos te devuelven la pregunta. A mí me preguntan, oye Martín, ¿y cómo ustedes los blancos pensaron que para enseñarle a un niño hay que encerrarlo en un cuarto con un señor que no conoce? ¿Cómo pensaron ustedes? Bueno, tengo que comenzar a tratar de explicar cómo llegamos ahí. ¿No? Pero ellos hacen las preguntas, y entonces, ¿y ustedes cómo pensaron para hacer como adentro? Ahí tenemos que intercambiar, comunicar, pero ante todo, yo diría, ante todo, el fundamento es respeto. Es decir, no seguir nosotros creyendo que somos superiores. Somos uno más. Importantes también. Igual. Yo quiero agradecer al panel, obviamente, a María Margarita Zuleta, que organizó esta exposición que ya se ha presentado en Cúcuta en este espacio y que organizó este ciclo de conferencias alrededor de esta exposición. Y por último, les quería preguntar a ustedes dos, entonces, esa foto que estamos viendo del presidente con el jefe indígena es histórica en el sentido en que es la primera vez que un mandatario entrega tanta cantidad de tierra a los indígenas y a los ancestros de esas tierras que le entregó. Entonces estamos frente a una foto histórica, mundialmente hablando. Reconoce. Pero la tierra no era de él natural, la tierra era de ese tipo. Y eso se está reconociendo de hecho. Muchas gracias, María Margarita. Muchas gracias al panel y a los asistentes. Terminamos en horario a las 7 de la noche. Chao. Rodríguez.